Bom dia a todos. Estamos em condições de iniciar a primeira conferência desta manhã do nosso Fórum Ibérico. Já temos as duas salas reunidas. Para esta primeira conferência temos a presença de Alicia Herrero, doutorada em História da Arte pela Universidade Complutense e membro do Corpo Facultativo de Conservadores de Museus do Ministério da Cultura de Espanha. Alicia forma parte da equipa de conservadores do Museu Nacional de Artes Decorativas de Madrid e tem dedicado algumas das suas investigações a estes temas que hoje aqui nos reúnem. Esta conferência abordará o conceito de museu a partir de três figuras referenciais da cultura de Espanha. Alicia. Muchas gracias, Clara, por esta presentación. Quiero agradecer también a todos los miembros del Comité Científico del Tercer Foro Ibérico de Estudios Museológicos y especialmente a Javier Arnaldo por haberme invitado a presentar esta ponencia en el encuentro que dedicamos, como ya sabemos y hemos empezado, a la historia de los museos y de la museología. Extiendo también el agradecimiento al director del Museo Arqueológico Nacional, Andrés Carretero, y a Carmen Marcos por apoyarnos en la fase de preparación de este foro. Voy a centrar mi presentación sobre una reflexión acerca del concepto de museo desde la perspectiva histórica y concretamente deteniéndome en la noción de museo que se produce en la segunda mitad del periodo internacional de entreguerras, por lo tanto en la década de los años 30 y en correspondencia con la Segunda República en España. Lo haré a través de las ideas que aportaron tres profesionales de la cultura en España, como fueron Andrés Ovejero Bustamante, Francisco Javier... Perdón, que no ha salido bien. Bueno, Andrés Ovejero Bustamante, Francisco Javier Sánchez Cantón y Juan de la Encina. Voy a ceñirme además en concreto a un escenario museológico preciso, que es el que se produce en torno a la celebración de la Conferencia Internacional de Museos en el año 1934, que, como bien saben, fue un foro de encuentro en el que se pretendió ofrecer pautas para la modernización de los museos de estas instituciones a partir de criterios que se compartían internacionalmente y que fueron transmitidos en la ciudad de Madrid. Como aspecto previo, simplemente recordar que es por todos nosotros reconocido que el concepto de museo sufre variaciones desde el inicio mismo de la trayectoria del museo público hasta la actualidad y que esto se produce siempre en función del contexto social en el que se desarrollan estas instituciones, siempre ligadas a la vida cultural de los pueblos. En este sentido, los valores asociados al museo han repercutido en su representatividad como institución pública y en su funcionamiento a lo largo del tiempo. En un recorrido cronológico por estos cambios, podemos considerar que una de las etapas que mayor impulso le dio a la modernización del concepto de museo en el siglo XX fue el periodo de entreguerras. Encontramos ahí figuras teóricas y gestores de museos como fueron, que pretendieron todos ellos su cambio en algún sentido, como fueron Lawrence Vail Coleman en la Asociación Americana de Museos, Louis Hautecoeur desde los museos de Francia, Sir Eric McLagan en el Victorian Albert Museum y los museos ingleses, Benjamin Gilman también en América desde el Museo de Boston, que estudió el público, como antes ha salido en alguna conferencia en esta sala, Paul Vitry, fundador de la Asociación de Conservadores de Francia en el año 22, o Henri Verne, que dirigía el Museo del Louvre y la Escuela del Louvre y que pretendió su reorganización en el año 1926. Junto a ellos se sumaban también arquitectos como Auguste Perret, Le Corbusier o Philip Johnson, que analizaron todos el concepto de museo como institución cultural y su funcionamiento para mejorarlo y ofrecerlo al usuario público, aplicando las pautas de la museografía que se compartían internacionalmente. Así, durante las décadas de 1920 y 30, los profesionales de la museología van a conseguir sacar a estas instituciones de una influencia que caía sobre ellas, de una idea sombría y decadente con la que habían comenzado el siglo XX.
Se producen entonces aportaciones teóricas y prácticas que buscan perfeccionar los museos para conseguir que sean coherentes con su misión pública. Los profesionales de museos, como ven aquí, por ejemplo, en una imagen de la Escuela del Louvre, eran cada vez más conscientes de la relevancia que iba adquiriendo la disciplina museológica, en la que se planteaban ya unas nuevas necesidades a resolver en la gestión museística, para atender a un público que se concebía ya creciente. Esta disciplina, como bien saben, se abría a la experimentación en la aplicación de técnicas expositivas y de conservación de los bienes culturales. Proyectaba métodos diferenciados para la presentación de cada una de las tipologías de bienes y, en su afán por lograr instituciones de calidad, se analizaban ya las características de los edificios museísticos, para los que se demandaban criterios específicos en su programación funcional y espacial. Ahora bien, si este es el panorama internacional, quisiera ahora poder acercarme al concepto de museo que pudieron defender los profesionales españoles en el contexto cercano a la celebración de la Conferencia Internacional de Museos, como hemos dicho, en Madrid en el año 34. Este fue un hito en la historia de la museología y, de algún modo, la noción de museo en España se vio directa o indirectamente vinculada con este hecho. Hay que señalar que la acogida en Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, entre los días 28 de octubre y 4 de noviembre del año 34, de esta reunión de museología, fue una ocasión de gran trascendencia, al ser una cita de los mayores expertos y responsables de gestión museística del mundo. Fue promovida por la Sociedad de Naciones a través de dos de sus organismos culturales, la Oficina Internacional de Museos y el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual. La Conferencia Internacional de Museos situó a nuestro país en el centro del debate museológico entonces y mantuvo su referencia y su recuerdo hasta la actualidad. Podemos insistir, además, que sabemos que la década de los años 30 fue un periodo de esplendor en el ámbito museístico español, no solo en lo referido a actuaciones concretas y proyectos, sino también en cuanto a la concepción y profesionalización de los museos. Para obtener una idea de esta noción, me sirven de inspiración o referencia las contribuciones que, en mayor o menor medida, pero siempre de un modo relevante, ofrecieron los escritos del crítico de arte Juan de la Encina, las palabras del profesor Andrés Ovejero o la actuación notable del historiador y museólogo Francisco Javier Sánchez Cantón. Todos ellos reflexionaron sobre el concepto de museo como institución sociocultural moderna en proceso continuo de cambio, en función de las expectativas de la sociedad de su tiempo, y reclamaron para ello que era preciso aplicar una metodología museística transformadora. Francisco Javier Sánchez Cantón fue el coordinador general de la Conferencia de Museos desde su posición de miembro del Comité de Dirección de la Oficina Internacional de Museos. Andrés Ovejero, en el centro, ingresó en la Academia de Bellas Artes de San Fernando solo unos meses antes de la celebración de la reunión de museología con un discurso dedicado al concepto de museo, que seguramente todos conoceréis. Y Juan de la Encina, quien llevaba años escribiendo sobre cultura en la prensa, le dedicó unas líneas entonces a la museografía y, en concreto, a la Conferencia de Madrid. Aunque sus acciones fueran individuales, todos ellos se van a relacionar en el rico panorama crítico y técnico que se produce en el campo de esta disciplina museológica en el ámbito internacional, más allá de que se situaran entonces en el periodo español de la Segunda República, y aportan con ello unos destacados ingredientes para la formación del criterio museológico desde la posición española. Empezaré dedicando unas palabras a Francisco Javier Sánchez Cantón, que todos ustedes o todos nosotros conocemos, al que nos hemos referido en muchas ocasiones. Pero le vamos a presentar. Francisco Javier Sánchez Cantón nació en Pontevedra en el año 1891 y fallecerá en el año 1971. Es una de las figuras más relevantes en la museología en España. Como saben, estuvo vinculado al Museo del Prado durante más de 50 años, donde comenzó siendo miembro de la Comisión Catalogadora en el año 12, que se funda al crearse su patronato, con la intervención de Elías Tormo, que era también su profesor. En el año 22 es nombrado subdirector del Museo del Prado, bajo la dirección entonces del pintor Fernando Álvarez de Sotomayor, y en ese mismo año obtiene la cátedra de Teoría de las Artes y la Literatura en la Universidad de Granada, de la que va a pedir una excedencia para ejercer en el museo.
Años más tarde, es nombrado en la década de los 30, siendo subdirector, pasa a ocupar el cargo de director interino o director accidental del Museo del Prado, cuando el Gobierno de la Segunda República nombra doblemente a Ramón Pérez de Ayala, en el mes de mayo del año 31, director del Prado y embajador en Londres, marchando este al Reino Unido y reservándose su cargo en el Museo del Prado. Por lo tanto, Sánchez Cantón ocupa el cargo de director interino o accidental. En lo que respecta a la noción de museo, tenemos que situar a Sánchez Cantón compartiendo los criterios que se defendían internacionalmente sobre la noción de museo. Desde finales de los años 20, Sánchez Cantón conocía los contenidos de las reuniones de la Oficina Internacional de Museos por su cargo de subdirector y porque se citaba a ellas a su superior, Álvarez de Sotomayor. A partir del año 30 va a ser nombrado miembro del Comité de Dirección de la Oficina Internacional de Museos, de modo que tendrá que acudir a París a las sesiones de trabajo, en donde como ven en la imagen, en donde se trataba sobre la situación de estas instituciones en el mundo, junto con otros 7 profesionales. Eran, por tanto, 8 miembros los del comité de dirección y el español en este momento, a partir del año 30, es Sánchez Cantón, no por su nacionalidad, sino por su especialización en museología. Para la Oficina Internacional de Museos, la idea de museo moderno planteaba que esta fuera una institución organizada de modo específico, rigiéndose desde los principios de la gestión museística, que tenía que aplicar las técnicas museográficas en sus instalaciones. Se concebía ya como un lugar de encuentro, de modo que era evidente su papel social en la finalidad museística. Se priorizaba, por tanto, que los conocimientos científicos de las colecciones custodiadas llegaran al ciudadano, entendiendo que éste era el titular de los bienes de un patrimonio de una nación o de una comunidad. Así lo planteaba y lo explicaba Sean Capag en el año 1930 en la revista Museum, que es de la Oficina Internacional de Museos, dedicada al concepto de museo, donde señalaba que el beneficiario último del museo es el ciudadano. Por otra parte, el edificio, como hemos dicho antes, debe plantearse y programarse para ser funcional en todos los sentidos como institución museística abierta al público y con colecciones, y acercarse también al público general, de tal manera que Auguste Perret, en su artículo El Museo Moderno, plantea alternativas a la arquitectura museística para que deje de ser un espacio de condición elitista y se acerque al público general, a la vez que al investigador en su configuración arquitectónica. Pasamos a situar a Sánchez Cantón justamente en el contexto de la Conferencia de Museos de 1934, para la que él propone en el año 32, cuando fue nombrado coordinador general de la misma en el mes de noviembre del año 32, propone que se dedique a la instalación de museos. Esta era una cuestión prioritaria en las discusiones de la Oficina Internacional de Museos, que trataban de mejorar su calidad en todos los sentidos. En la imagen, la carta que envía al secretario general de la OIM, Eurípides Fundoukidis, donde expone este objetivo, planteando que para generar debates productivos en este sentido sería conveniente que se trataran temáticas recurrentes entonces, como eran la construcción de edificios de nueva planta para museos, la adaptación de edificios antiguos para la función museística, la instalación y ordenación de los fondos de las colecciones, los cambios y los depósitos en esa situación de control documental que conllevan, o las relaciones entre los museos de distintas naciones, etc. Podemos pensar que, conociendo el panorama internacional museístico y la problemática que se trataba entonces para mejorar los museos, Sánchez Cantón trató de defender, y así lo dice también explícitamente en su carta, que en España existían unas circunstancias que resultaban propicias para celebrar en Madrid un tipo de reunión sobre este tema. Se refirió entonces en su escrito a las actuaciones recientes que se estaban realizando en los museos, como las reformas del Museo del Prado, en la que él fue uno de los responsables de la nueva distribución de obras, la nueva museografía del Museo Nacional de Escultura, en la que también participa cuando Ricardo de Orueta eleva su categoría a nacional y pasa a ocupar el Colegio de San Gregorio, que se restaura para ello en el año 32. Señala los proyectos que se realizan en torno al patrimonio del Palacio Real o las obras de renovación de museos provinciales, como el de Sevilla, Barcelona, Burgos, Córdoba o Pontevedra, o las reinstalaciones en marcha del Museo de Arte Moderno y del Museo Arqueológico. Podemos suponer
que para Sánchez Cantón la noción de un buen museo se regía por los principios de la museografía. Y en relación con sus avances, él dirá que cada vez son más complejos y más amplios los problemas que presenta la buena instalación de un museo. Insistió en que ello implicaba realizar una ordenación selectiva de la obra a exponer, basada en unos criterios sólidos, dotar a los almacenes de orden y control para salvaguardar las obras no expuestas, ofrecer espacios funcionales, circulaciones claras y medios para garantizar la seguridad y, también dirá, para asegurar la comodidad del visitante. Todos estos aspectos eran asuntos latentes en las discusiones profesionales entonces, en ese periodo, y van a ser los temas a tratar en la Conferencia de Madrid. Además de este hito en su carrera, Sánchez Cantón ejerció en diferentes grados en el Museo del Prado y colaboró con otras instituciones como el Museo de Pontevedra, del que fue su fundador, el Instituto Valencia de Don Juan, el Museo de Escultura, ya mencionado, y la Casa Cervantes de Valladolid, a la que va a dotar de exposición en la posguerra. Podemos imaginar que en la gestión museística Sánchez Cantón fue tan metódico como lo hizo en la elaboración de sus escritos, que fueron innumerables, como prueban sus catálogos de obra del Museo del Prado o su recopilación Fuentes literarias para la historia del arte español, que se publican de entre el año 23 y 41 en 5 volúmenes. Como saben, fue director del Prado entre el año 60 y 68, director de la Academia de Bellas Artes de San Fernando entre el 66 y 71, y había sido nombrado en la Academia en el año 26, fecha de creación de la Oficina Internacional de Museos, siendo el más joven de la corporación, con 35 años. Y para finalizar, solamente citar la referencia que de él hace Enrique Lafuente Ferrari, uno de los que le conoció, que le dedicó unas sinceras palabras y memoria en el año 71, diciendo que él siempre ejerció profesionalmente desde la discreción, incluso la austeridad y un cierto distanciamiento con sus compañeros, y que en su trabajo, decía, estaba siempre en guardia. Paso a continuación a tratar sobre la figura de Andrés Ovejero Bustamante y su idea de museo. Podemos decir que frente al elevado número de publicaciones de Sánchez Cantón, como hemos visto con anterioridad, por el contrario, son muy pocas las obras de Andrés Ovejero Bustamante. Nacido en Madrid en el año 1871 y fallecido en 1954, Ovejero fue catedrático de Literatura y Arte de la Universidad Central de Madrid desde el año 1902. Él mismo señalaba que su producción escrita era muy escasa porque había pretendido volcarse más en la docencia en las aulas. Son muchas menos las publicaciones en las que Ovejero se refiere al museo. Sin embargo, la titulada Concepto actual del Museo Artístico, que responde a su discurso de ingreso como académico electo en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, es más que suficiente para valorar su comprensión de la institución museística y puede ser considerada además como un caso único en la literatura museológica en España. Ovejero impartió su discurso el día 24 de junio del año 1934. En él trató sobre el concepto de museo de arte a lo largo de la historia y sobre las que consideraba que eran sus condiciones contemporáneas. La respuesta fue realizada por Francisco Javier Sánchez Cantón, que era uno de sus antiguos alumnos y que sabemos que entonces estaba inmerso en la organización de la Conferencia Internacional de Museos. Andrés Ovejero era reconocido en la Academia por su labor como profesor universitario. Compaginaba esta labor con la publicación en periódicos y con una fuerte vocación política. Fue miembro del Partido Radical y de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista desde el año 1918, siendo elegido diputado por Madrid en el año 31 en las elecciones generales, y formó parte de la Comisión de Instrucción Pública, pero la va a abandonar al oponerse a los sucesos de la Revolución de Asturias en octubre del año 34. Esta fecha nos interesa también desde el punto de vista de la celebración de la Conferencia de Museos, porque la revolución que sucedió en Asturias y en Cataluña fue el motivo del último desplazamiento de la fecha de convocatoria de la conferencia y prácticamente la causa de su posible anulación. Podemos suponer que entonces Ovejero se encontraba entre los académicos asistentes a la conferencia desde su propia casa, aunque no figura en la lista de participantes oficiales. Andrés Ovejero inició su discurso recuperando la personalidad de Félix Boix y su condición de coleccionista y conocedor del patrimonio cultural al que estaba sustituyendo como académico. Según sus palabras, quiso discurrir sobre la evolución de la idea de los museos de arte en la historia de la cultura para llegar a fijar, si lo consigo, dijo, el concepto actual de museo artístico.
Para ello, empezó a partir de partió de dos términos, del término colección y del término museo, en los que advertía una divergencia de objetivos. Así afirmaba, pudiéramos observar en la finalidad de toda colección algo individual y en la finalidad de todo museo algo social. El valor de la función social va a aparecer a lo largo de su discurso en reiteradas ocasiones. Será así, enfatizando la función social, como Ovejero trató de justificar el papel de los museos en la sociedad coetánea. A pesar de que, dijo, había realizado una reflexión sobre el origen de los mismos que le llevaba a pensar que estos se habían creado a partir de una concepción ilógica y que, por tanto, podrían llegar a responder a una construcción artificial y superflua. Explicó las particularidades de la concepción ilógica de condición museística basándose en el efecto de desarraigo general que padecen las obras artísticas al instalarse en un museo, al que llegan, como sabemos, por cuestiones socioculturales de conservación e interpretación del patrimonio. Y dijo en este sentido: la obra de arte al nacer no ha sido destinada a ser expuesta en un museo. Ha sido creada para participar en la decoración de un monumento, en la ornamentación de un edificio, en el embellecimiento de un interior. Son las circunstancias las que han hecho que este fragmento desprendido de una arquitectura, esta pintura separada de un muro, este mueble, este utensilio, apartados de los locales cuya íntima decoración componían, hayan venido a ser colocados en un edificio moderno. Pese a cuanto se haga por reconstruir artificialmente un conjunto de época, nunca perderá ésta su aspecto facticio. Frente a la visión negativa, no obstante, finalizó su presentación del carácter de los museos diciendo: todo esto es cierto, pero no lo es menos que en nuestra época el museo ha llegado a ser una necesidad espiritual de la vida moderna. Esa elevada consideración de la necesidad espiritual de la vida moderna le llevó a intuir que los museos tendrían un auge tan grande en el siglo XX que merecería el título de siglo de los museos. En relación con ello, Ovejero advertía que estos organismos culturales tenían unas condiciones específicas que hacen imprescindible que tengan que organizarse en función de la museografía, una nueva disciplina que, decía, tenía la misión de servir a la visión de la obra artística, algo que no consideramos una definición desajustada y que podemos pensar que estaba directamente inspirada por las noticias sobre el futuro encuentro de museología que se iba a celebrar en las salas de la misma academia en las que él impartía su discurso y que la corporación académica autorizó celebrar allí, justamente un mes antes del discurso de ingreso de Andrés Ovejero. Para él, de la lectura del discurso, podemos deducir que el concepto de museo de Ovejero defendía que fuera una institución ideológica y pedagógica, con variedad de misiones, adaptada a las expectativas de los distintos públicos y que él resumía diciendo: claro está que cada museo tiene el carácter particular que le imprimieron la historia y la época de su fundación, la edificación que lo abriga, la preponderancia de determinadas obras y hasta el público que lo frecuenta. Así es como museos de función casi idéntica difieren notablemente. Y se refirió a dos museos en su discurso diciendo: en el London Museum busca el pueblo inglés instrucciones actuales y en el Museo Carnavalet busca el pueblo francés evocaciones históricas. En relación con el uso público, añadía que se podía clasificar los diferentes perfiles de usuarios según sus intereses. Y a esta complejidad en que la frecuentación pública de cada país da ambiente diverso a instituciones análogas, hay que añadir la complejidad mayor y creciente de las discordantes categorías del público mismo en un mismo país, en los diferentes estratos de la instrucción escolar, de la educación obrera, de las caravanas del turismo. Será en relación con el uso público cómo Ovejero justificaba que se ampliaran progresivamente las sedes de los museos para garantizar la acogida de los visitantes en aumento. Para ello, empleó un símil en su discurso por el que comparaba las ampliaciones de los museos con el crecimiento continuado de los edificios de la Iglesia en la Edad Media. Además, extendía esta transformación del contenedor a las variaciones en el funcionamiento y organización de la institución museística, diciendo: en torno al museo se agolpan multitudes que, querámoslo o no, obligan a las transformaciones en su organización, a los cambios en su estructura, porque si la función crea el órgano, la educación estética del pueblo determina las leyes de evolución de estas instituciones de cultura. Destacamos tres enfoques más sobre el concepto de museo de Ovejero. El primero de ellos está centrado en el carácter urbano del museo
el siguiente en la constante transformación museística y, por último, en el acceso al conocimiento que permite el museo. No podía faltar la ciudad moderna en el discurso de Ovejero, y así él defiende el proceso constante de modificaciones del museo por las demandas de la nueva vitalidad urbana. Dirá, ni el arte fuera de la vida, ni el museo fuera de la ciudad, enfatizando el carácter activo de los museos en la ciudad moderna. Por otro lado, cabe destacar que se refiere a la adaptación a los tiempos y emplea concretamente el término transformación, diciendo, felizmente, mientras los críticos discutían sobre los museos se transformaban. Por último, Andrés Ovejero potencia la condición pedagógica del museo. Así insiste en la necesidad de ofrecer acceso al contenido a todas las personas, englobando distintas generaciones, y se reafirma diciendo que otras funciones del museo no serían suficientes si no logran transmitirse los conocimientos al público. Por lo tanto, ni el incremento de colecciones, ni las pautas de conservación, ni la mera exposición, y dirán incluso ni la apertura, dice él de este modo. No basta adquirir obras de arte, ni conservarlas ni exponerlas. Es preciso hacer conocer el arte. No basta abrir los museos, hay que abrir los ojos y el espíritu de quienes entran en los museos. Estamos en la etapa educacional, señala. Por último, desde cuando él se centra en la visión del museo en su propio país, se reclama que se mantenga constante el apoyo gubernamental a los museos del país. Enumera las actuaciones realizadas en España, retrotrayéndose a tiempos muy lejanos, a momentos históricos, y va a detenerse en las acciones museísticas del siglo XX, donde advierte que, aunque la marcha es lenta, el progreso es continuo. Subraya también que estas instituciones son creaciones culturales óptimas para las acciones de diplomacia cultural y para potenciar el turismo, que se refiere a él como una tendencia en auge. Los presupuestos de las grandes naciones acuden a proteger los museos, dirá. La relación del turismo con las bellas artes impone la necesidad ineludible de una política de los museos. La industria del turismo ha penetrado ya en la economía de muchos países. En este contexto, y para finalizar, Andrés Ovejero plantea que exista una política de organización museística que permita que los museos cumplan con sus funciones y con el objetivo último que entiende que debe ser servir a la cultura. Paso a continuación a tratar sobre la figura de Juan de la Encina y su relación con los museos. Ricardo Gutiérrez Abascal, Juan de la Encina, nacido en el año 1893 y fallecido en el año 1963, lanzó ideas sobre el concepto de museo desde las páginas de los periódicos como crítico de arte, museólogo y docente. De la Encina es considerado una de las personalidades de indiscutible relevancia y presencia en la renovación artística española del primer tercio del siglo XX, anterior al año 36. El Reina Sofía le dedicó una exposición en el año 98, comisariada por Jiménez Blanco y Miriam Alzuri. Sus artículos periodísticos le sitúan entre los más agudos críticos del ámbito de la cultura y de la protección del patrimonio entonces, escribiendo primero en Bilbao y desde el año 1915 en los periódicos de Madrid y luego durante la guerra en los periódicos de Barcelona. Juan de la Encina, desde el ámbito periodístico, realizó una crítica a la política cultural museística española. Destacamos cómo confió en la gestión de Manuel Gómez Moreno al inicio de la década de los 30, cuando fue nombrado director de Bellas Artes, al que le solicita responsabilidad efectiva sobre el patrimonio y le reclama que se impulse una organización de los museos nacionales y provinciales. En sus relatos instó también, de manera irónica, a que los museos fueran menos subversivos y, en defensa del arte moderno, reclamó que entrara en sus salas el arte del presente, diciendo en concreto, en referencia al Museo de Arte Moderno, que necesitaba vida en armonía con el espíritu de su tiempo, museo del que va a ser nombrado director en julio del 31. En lo que se refiere a la gestión museística y dirección de los museos, Juan de la Encina reclamaba que se potenciara el cuerpo de conservadores, creándose para ello, decía, una escuela que situaría a la sombra de la Pinacoteca del Prado y que veía posible con la instalación allí del Centro de Estudios Históricos dirigido entonces por Elías Tormo. En relación con ello y tras la proclamación de la Segunda República, Juan de la Encina arremeterá de un modo explícito contra el nombramiento de Ramón Pérez de Ayala como director del Museo del Prado, al que consideraba inspirado en el capricho, y cuya reclamación hizo extensiva al resto de museos.
Se remontó para ello a describir el origen y desarrollo de los museos y a explicar sus particularidades estructurales, funcionales y técnicas. En ese sentido, dijo, de ahí que en sus comienzos los museos, al iniciarse meras colecciones o gabinetes de curiosidades, estuvieran regidos por artistas más o menos doctos o meros curiosos y eruditos. Con el auge de los estudios históricos, de los métodos y de las teorías, los museos comenzaron a su vez a crecer y desarrollarse. Y poco a poco, como resultado de un trabajo tenacísimo de investigación, dejaron de ser meros lugares de esparcimiento y deleite de delicados. En relación con ello, añadiría sobre el proceso de cambio de la institución museística diciendo: semejante transformación de los museos y de sus fines ha traído consigo una correlativa de sus organizaciones. Ha nacido así un organismo particular, con su peculiar trabazón de miembros y funciones, con sus necesidades estrictas y sus exigencias estrictas, el museo. De este modo, Juan de la Encina insistió que fueran dirigidos por historiadores del arte especialistas en disciplinas museales y en investigación histórico-artística, y decía que hayan pasado años de su vida en los museos desempeñando funciones de conservador en jerarquía subordinada, o que se hayan distinguido por sus publicaciones en la materia artística que estos museos coleccionan, ordenan o exponen. Por otro lado, destacó el potencial de los museos en España y la importancia de dotarles de impulso desde el Gobierno, y señaló el desequilibrio que existía entre el apoyo predominante al Museo del Prado y la carencia del mismo para el resto, confirmando que España puede tener, decía, una colección de museos extraordinariamente interesante. Podemos entender que la noción de museo de Juan de la Encina era la de una institución cultural específica, organizada, no estática en su funcionamiento, ajena a las ideologías políticas y evocadora en sus contenidos y espacios, no solamente pedagógica ni cientifista en su exposición. De ahí dirá que el arte de darles intimidad y gracia es una de las ramas más delicadas y fecundas de la museografía. Sin embargo, no parecía convencerse con algunos de los criterios coetáneos de modo que expresaba en primera persona una crítica a la rigidez museográfica y que recogemos a través de esta frase. Él decía: yo no soy partidario de ciertos conceptos archimodernos en virtud de los cuales los museos se convierten en una fría lección de historia o en una de esas mesas de cirujano en la que todos los utensilios están dispuestos en un orden perfecto. Creo que la parte científica de un museo debe de estar entre bastidores, es decir, que no debe ser vista, o que por lo menos no debe hacerse ostentación de ella. Será así, en la cara interna, donde advierte la multiplicidad de disciplinas que se relacionan en un museo, algo que observa con atención, dice, en las jornadas de la Conferencia de Museos y que Sánchez Cantón conocía perfectamente. Allí se convence, entre otras cosas, de la imponente complicación que han asumido los museos en lo que va de siglo, dice, que se convierten en centros interdisciplinares. Y señala: a ellos le fluyen ahora un sinfín de técnicas. Las ciencias físico-químicas les prestan su ayuda. Ahora pone a contribución, y de qué manera, a arquitectos, ingenieros, luminotécnicos, artistas, historiadores, eruditos, físicos, químicos, fotógrafos, radiólogos y qué sé yo cuántas gentes de todas cataduras y profesiones. Sobre ello dirá: el museo se convierte en toda una enciclopedia. Esto es un museo de los de ahora, dice, quiero decir, de los que ahora estamos preparando para el mañana incierto de nuestra civilización. Podemos señalar, para finalizar, dos enfoques más en la noción de museo de Juan de la Encina. Por una parte, precisa que es necesario renovar los museos porque son un atractivo para el público que acude a verlos y a visitarlos. Y por otro lado, enfatiza en su condición de espacio de paz, ajeno a los movimientos políticos. Advierte, en el primer sentido, que los museos de Madrid están entonces mejorando y reciben, en consecuencia, mayor número de visitas, lo cual sabemos que está relacionado con la llegada de la Conferencia de Madrid. Los museos de Madrid, dice, a medida que se han organizado conforme a las nuevas normas, van atrayendo más y más público. Las estadísticas de sus visitantes aportan continuamente cifras más altas, sin las que las inquietudes, desazones y peripecias del drama político marquen sobre ellas ningún conato de retroceso.
En este sentido, y también en relación con la celebración de la cita de la Oficina Internacional de Museos, Juan de la Encina entiende que el museo es una institución que sirve a la diplomacia cultural al ser lugares de cordialidad, pacíficos frente al clima de conflicto latente en el momento. Y afirma, por tanto, que una de sus finalidades es la de ser espacio de paz, diciendo: un museo, según el concepto actual, entre otras cualidades y otros fines complejos, tiene la condición de ser un lugar de reposo. Como conclusión, y para terminar ya con la revisión de estos tres autores, simplemente podemos afirmar que el concepto de museo que demandaba la comunidad museística y cultural en la Segunda República respondía a los criterios internacionales de la museografía y al moderno concepto de museos en entreguerras. Este moderno concepto de museos se puede resumir como una institución sociocultural responsable de la custodia del patrimonio en beneficio del conocimiento de la ciudadanía, que adapta sus estrategias a sus necesidades, no es estática y está en una transformación continua. Le destaca su carácter didáctico en búsqueda de un mayor dinamismo, su condición multidisciplinar y su pretensión de ser un recurso para el turismo y de las relaciones internacionales a través del patrimonio cultural. Esta exposición ha pretendido hacer converger las reflexiones sobre el concepto de museo ofrecidas desde tres perspectivas diferentes a través de tres voces. Para terminar, podemos encontrar un supuesto punto de unión en la visión de concepto de museo de estos tres autores, en el que imaginamos sería el momento en el que Andrés Ovejero, en su discurso en la Real Academia de Bellas Artes, citaba palabras de Juan de la Encina sobre la noción de museo en continuo proceso de transformación. Y lo hacía, entendemos, en presencia de Sánchez Cantón, que iba a dar la respuesta, diciendo: un museo ya formado se mueve con el flujo y el reflujo, la marea y la resaca, el ir y venir de sus visitantes. Un museo, en lo íntimo, en lo real y verdadero, no es más estable que un río. Muchas gracias. Muito obrigada, Alicia. Foi uma conferência muito inspiradora, que nos trouxe três vozes, três personalidades da museologia espanhola, da primeira metade do século XX, e que tem uma pertinência muito especial, eu diria, por explorar, aprofundar estes três conceitos de museu que, no final, a Alicia nos trouxe numa síntese que nos conduz até ao presente e até este ano de 2019, em que se discute a nível internacional o conceito de museu, a sua redefinição, e em que eu diria que há muitas linhas de atualidade e de confluência com as discussões atuais. Eu creio que, antes da pausa para o café, nós podemos ter aqui 5 minutos, talvez, Javier, para algumas perguntas que queiram colocar. Raquel? Pensemos. A minha questão, e eu compreendo que te tenhas centrado, até porque é esse o espírito da Conferência 34, nestas personalidades ligadas aos museus de arte. Se não fizeste nenhuma pesquisa ou não há elementos do lado dos museus de etnologia que são também um mundo muito, muito importante nesta época e vão ser para o regime que estava à porta. Espero haber entendido la pregunta porque no entiendo bien, no entiendo portugués. Muchas gracias, lo primero, a tu intervención. Creo que te has referido a los museos de etnología. La Conferencia Internacional de Museos llevaba el título de Museos de Arte, pero se trataron museos de muchísimas disciplinas. Por supuesto, los museos etnológicos estaban representados en uno de los informes que se presentan en Madrid, y creo recordar que era a través del Museo de Etnología de Estocolmo. No me acuerdo bien ya. Hace 2 años celebramos un congreso internacional en la Academia y quiero agradecer que esté presente José María Luzón, que fue uno de los codirectores que puso en marcha esa iniciativa de poder volver a hablar de la Conferencia de Museos desde la sede en la que se celebró. Gracias.